Alguien dijo algo sobre reconocer a los colaboradores y yo diría también, para que quizás no se discuta hoy, pero más adelante, y tratando de definir colaboración y participación, porque creo que ambos son muy significativos, pero siempre me viene a la mente un juzgado de Boston que lo construyeron Harry Cobb y Baker Freed, y hay una placa enorme de bronce que dice y que menciona a todos y cada una de las personas que fueron parte de la producción y construcción de ese edificio, al igual que uno ve en los créditos de una película. Estaba el eh, nieto de un electricista que fue a esa placa y limpió el nombre de su abuelo, teniendo mucho orgullo de que su abuelo haya participado en la construcción de ese edificio. Y esto es lo que me recuerda cuando dicen, démosle crédito a la gente que está detrás de bastidores. Y sé que hay muchísima gente y a veces no sé por qué no se hace por una cuestión de litigación, a veces nos es difícil poner por escrito todas las personas que deberían recibir crédito, las revistas a veces ni siquiera lo hacen. Creo que es un tema abierto, creo que no es un tema crítico ni esencial, pero es una buena oportunidad ah, de hablarlo de cara al futuro. Les quiero agradecer por esta conversación abierta, por este comienzo de la Bienal. Creo que es estimulante, creo que es una buena manera de comenzar. Recibimos un comentario en el QIA y no tenía ni siquiera un signo de pregunta, solo decía excelente, así que creo que lo que han hecho hasta ahora es excelente. Y vamos a seguir adelante con el programa. Creo que le voy a dar la palabra a Natalia para que presente a Martha Thorne. Creo que podemos poner nuestros micrófonos en silencio y darle la presentación a Martha y la palabra a ella. Excelente. Bienvenida, Martha. Es un placer estar conectados. Creo que estás en Madrid en camino a Barcelona. No, es al revés. Estoy en Barcelona en camino a Madrid. De cualquier manera, eh, digamos que tengo un poco de celos. Dejémoslo en eso. Martha Thorne hasta hace 2 semanas, pero durante 7 años fue la decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño IE, parte de la Universidad de Innovación IE de Madrid-Segovia. Dejó el cargo para poder crear y diseminar nuevo conocimiento. Sigue siendo parte de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la IE como parte de su junta directiva y profesora adjunta, pero también es parte de los jurados de los Oval Awards y también va a ser profesora adjunta en relación a ese premio de innovación. Martha era la directora ejecutiva del Pritzker Architectural Prize. Estuvo involucrada desde 2005 hasta 2021 y le doy mis felicitaciones por un trabajo muy bien hecho. En sus propias palabras, está centrada en dos cosas: las ciudades contemporáneas y cómo la arquitectura, urbanismo y diseño pueden ayudar a que las ciudades sean más resilientes, y cómo la educación en la arquitectura puede generar contenido y la pedagogía que para que sean más relevantes frente a los obstáculos actuales. En sus propias palabras, esto es un tema que me apasiona enormemente. Desde 1995 hasta 2005, Martha fue curadora del Departamento de Arquitectura del Board of Architecture de Chicago. También sirvió en la Fundación de Arte y de Mujeres en el Arte. También fue miembro de de muchos jurados de premios de arquitectura. También tiene un máster en planificación urbana de la planificación de Pensilvania y también una
maestría en urbanismo de la Universidad de Nueva York en Buffalo y también tiene educación en economía. Es un placer darle la palabra a Martha Thorne por participar de esta actividad desde Madrid. Muchas gracias Lance. Saludos para todos. Es un placer estar aquí. Saludos desde el otro lado del charco. Es fantástico tener esta tecnología que nos puede conectar. Como dijo Mark, es un placer estar aquí. La posibilidad de estar conectados y de hablar temas que para mí son muy cercanos a mi corazón y hacerlo con todos ustedes es un verdadero privilegio. Voy a compartir la pantalla y espero que la puedan ver. Espero que puedan ver la pantalla. Y el tema del que quiero hablar el día de hoy es la ciudad como un ecosistema y qué podemos aprender abordándolo de esta manera. Cuando hablo de ecosistema, probablemente cuando piensen en un ecosistema estén pensando en una imagen de un bosque frondoso lleno de flora y fauna, pero cuando pensamos en una ciudad hablamos de mucho tráfico, luces, cemento, con algún que otro espacio verde, pero es mayormente un lugar urbano y sintético. Y creo que esta dicotomía de cómo vemos el mundo no sea la mejor manera de abordarlo. Históricamente hablamos de construir ciudades como manera de conquistar la naturaleza y recientemente cambió esta visión y reconocemos que es falsa y empezamos a pensar en las ciudades como sistemas socioecológicos. Y yo defiendo la idea de que estos dos conceptos tienen que estar juntos, la construcción, lo natural y también lo digital. Cuando pensamos en las ciudades, mucha gente dice que la ciudad es una máquina y cuando trabaja junto todos los sistemas funcionan, se suele equiparar al sistema humano, en el que todas las partes se pueden definir en ciertas maneras similares a las ciudades, como los caminos y los tendidos de energía, pero creo que son verdaderamente diferentes. Y si me permiten, diría que la ciudad es como un suéter tejido que tenemos por ahí, que quizás haya algún hilo suelto del que si empezamos a tirar vemos cuán complejos son los tejidos, pero si seguimos tirando lo que tenemos es este desastre. Creo que la ciudad es un desastre hermoso, es complejo y es complicada, pero no por ello debemos abandonarla o dividirla en diferentes segmentos y cajas para poder entenderla. De hecho, los que estamos en arquitectura y diseño somos los que podemos sintetizar y entender ciudades complejas y no tratar de reducirlas a sus componentes más simples, sino entender cuál es la interconexión. Ahora, si quieren responder conmigo una pregunta, primero, ¿qué hay de diferente si es que hay algo diferente en nuestras ciudades actuales con respecto a las del pasado? Y a la izquierda pueden ver 5 elementos claves que para mí hacen que las ciudades actuales sean muy diferentes a las del pasado. Y si ven las cifras que tengo en la parte de derecha, entenderán que las ciudades son lugares que utilizan mucha energía, muchos recursos y que tienen una variedad enorme de problemas. Pero también la ciudad es un lugar que presenta oportunidades en donde se da la innovación y en donde también mostramos la mejor cara de la humanidad, en donde las organizaciones pueden trabajar, pueden aunar gente y nos convierten en quienes somos, en la mejor versión de un ser humano.
Y nuevamente, cuando pienso en una ciudad como un ecosistema, parto de una pregunta. Así que por favor, háganse esta pregunta conmigo. ¿Qué pasaría si solo tuviéramos vehículos eléctricos en nuestra ciudad? La respuesta no es necesariamente fácil. Quizás el aire sea un poco más limpia y haya un poco más de silencio, pero también tendríamos que tener estaciones de carga y dónde las pondríamos y cómo serían, cómo se verían. Y podrían tener alguna otra función además de cargar un auto eléctrico. ¿Y qué pasa con los peatones de la ciudad si todo fuera silencioso? ¿Cómo cruzarían la calle, por ejemplo, sin escuchar a un auto que viene en su dirección? ¿Habría más accidentes? ¿Tendríamos que instalar algún otro tipo de servicio para proteger a los peatones? ¿Y qué pasa si hay menor polución y menor polución sonora? La gente podría estar caminando, el ritmo cardíaco de la ciudad podrían ser las bicicletas, pero también podría haber silencio. Y si podemos abrir las ventanas, ¿qué quiere decir esto, por ejemplo, en cuanto al diseño de la fachada, de la fachada? ¿Qué quiere decir en cuanto a los materiales que elegiríamos para construir en la relación con el interior? Hoy por hoy invertimos el 80% de nuestro tiempo en espacios interiores. ¿Cómo se siente la gente si no puede abrir la ventana, si no pueden tener ningún tipo de contacto con el exterior, ni saber qué está ocurriendo? Ahora, si vemos a la ciudad como un ecosistema y empezamos a tirar de cada uno de estos hilos, podemos ver que las preguntas son interminables. ¿Y qué quiero decir con este abordaje de ecosistema? Tiene que ver con muchos temas que arquitectos y diseñadores ya están evaluando, pero este abordaje también nos puede brindar algunas herramientas adicionales. Pueden poner sobre la mesa algunos temas de los que ya se están hablando en arquitectura y diseño, pero de una manera mucho más transparente. Los grandes arquitectos y diseñadores suelen resolver más de un problema a la vez. Y el hecho de resolver un problema no implica que no podamos crear tantos otros problemas. El hecho de resolver un problema y entender el impacto de cada uno de ellos y las múltiples reacciones que pueden ocurrir detrás nos obligan a verlo como sistemas complejos y apuntar a que resolver una cosa quizás resuelva más de una. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de costo, hablamos de dinero, hablamos de precios, y son aspectos muy realistas de nuestra profesión. Pero también tenemos que recordar que el valor puede tener un valor monetario, pero el valor va mucho más allá de lo monetario. Es algo que los arquitectos y diseñadores aportan, es la creatividad, es hacernos sentir mejores, enriquecer el entorno, generar un valor, es hacer que se pueda vivir en la ciudad. Creo que este abordaje ecosistémico, cuando lo utilizamos para abordar una ciudad o cualquier otro problema, nos obliga a ver los problemas en el corto, mediano y largo plazo. Y pasamos desde lo humano hasta lo territorial, así como integrar lo social, natural y digital en nuestros entornos y verlos como un todo integrado, no como pequeños subdivisiones. Un paso adelante en el abordaje ecosistémico también es un paso adelante en el diseño colaborativo. Y aquí tenemos que repensar cómo capacitamos, cómo educamos y cómo desarrollamos nuestras profesiones. Tengo algunas ideas como nuevos programas, nuevos roles, nuevas definiciones, nuevos premios y nuevos reconocimientos para el ámbito académico y como venimos hablando aquí, nuevas comunicaciones y nuevas conexiones. Cuando hablo de educación,
Veo las grandes fortalezas de la arquitectura y el diseño como un aprendizaje basado en proyectos. Y la pregunta es cómo podemos llevar este abordaje basado en proyectos a otros sectores de la educación, no solamente a la primaria o a la secundaria, sino también a otras disciplinas. Piensen, por ejemplo, cómo sería una clase de economía o de relaciones internacionales o de ciencia y tecnología o de administración de empresas o de negocios, si la mayoría de sus clases apuntaran a un aprendizaje basado en proyectos. And in this sense, at my own school at IE, En este sentido, en mi facultad estamos empezando un programa de urbanismo que es un programa que va a juntar lo social, lo natural y los entornos construidos y va a haber aprendizaje en equipos y no va a ser simplemente una cuestión de poner más y más clases, sino de tener una interacción con un abordaje en aprendizaje basado en proyectos. En los Estados Unidos por lo menos han avanzado en este sentido, hay un énfasis en la sustentabilidad y los temas más relevantes de la actualidad. Pero creo que tenemos que relajar un poco más los sistemas de acreditación y que las escuelas se distingan cada vez más. Vivimos en un mundo conectado en donde compartimos la tecnología y le deberíamos permitirle a las facultades y a las escuelas desarrollar sus propias especializaciones y sus propias reputaciones con el respaldo de las acreditaciones, pero no siendo cautivas de ellas. Para los que están escuchando, tenemos también una actividad que se llama Un café con los expertos, que es juntar a las personas que están empezando con los expertos y juntar a los expertos con los estudiantes y permitiéndoles hacer preguntas y compartir experiencias. Hay nuevos programas y nuevos formatos. Los nuevos formatos, bueno, fue algo que a lo que nos vimos forzados durante el tiempo de la pandemia, pero creo que los nuevos formatos no simplemente es la diferencia de presencial, online o una mezcla, sino hablo de cursos más cortos que quizás no llevan a un título oficial, sino que quizás llevan a un certificado o una certificación. El hecho de aprender de los pares, de aprender de nuestros errores pasados. Creo que hay muchas cosas que podemos implementar en la educación, pero ¿qué estamos haciendo para transformar la profesión? Creo que aquí tenemos un potencial enorme para cómo definimos un arquitecto, cómo trabajamos y qué aspectos reconocemos del trabajo. En este sentido, yo diría que la definición real de arquitecto se tiene que ampliar. Tenemos que traspasar las fronteras. Muchas veces se dijo que el arquitecto es el arquitecto que diseña, el arquitecto de diseño, pero sabemos que, por ejemplo, la persona que organiza los equipos, que está a cargo de la parte de sustentabilidad, que opera cómo funciona una oficina, que aborda cuáles son los materiales que necesitamos para expresar el trabajo que hacemos, la gente que investiga, la gente que publica. Toda esta gente es crucial, como decía Lance, para construir un edificio. Todo el mundo es necesario, hasta los conductores de los camiones, y es lo mismo en el aspecto de arquitectónico. Cómo trabajamos es algo que quedó un poco desfasado del tiempo, es un poco arcaico. Trabajamos, presentamos proyectos, competimos por los proyectos, pero quizás haya otra manera de hacer este trabajo. De hecho, creo que debería haber otra manera. Tenemos muchas mentes emprendedoras como la de Mark. Hay áreas en las que se necesitan más servicios y en las que se pueden crear cosas nuevas. Recientemente estuve en Noruega y escuché a algunos arquitectos que compraron una camioneta viajando de pueblo a pueblo, tratando de ver qué era de valor en cada uno de esos pueblos.
construyeron como si fuera un food truck, un camión de comidas para hablar con la gente. Y con esto desarrollaron nuevos proyectos que había que abordar utilizando el concepto de valor de esa comunidad, dándole valor y aumentándolo y llevándolo a ideas. Por supuesto que la investigación y la práctica, todas las oficinas necesitan de alguien que haga la investigación, pero no siempre recibe el crédito que recibe en otras ciencias. Y para mí eso es algo que me molesta. Muchas veces tiene que ver con la estructura de las empresas de arquitectura, algunas que son muy chicas y que tienen dificultades para compartir la información que desarrollaron y a veces son muy grandes, pero generan espacios aislados en donde la información no suele fluir. Pero quizás si tuviéramos una estructura diferente, más colaborativa, en donde podamos juntarnos con otras firmas, con otras empresas, para abordar proyectos, ya sean proyectos de construcción, comisionados o de investigación, o simplemente que estemos tratando de definir una nueva línea de negocios. Y cuando se termine ese proyecto, esa comisión o esa investigación, se pueden volver a separar. Creo que los arquitectos del futuro tienen que ser emprendedores, tienen que quebrar con este proceso lineal que venimos siguiendo entre arquitectura, diseño y construcción de un edificio. Creo que los arquitectos van a tener muchas definiciones dentro de ellos, pero van a ser personas que incorporen la tecnología no como un objetivo en sí mismo, sino porque es una manera que nos permite colaborar más todavía. La tecnología hace que la información sea transparente y a través de esta información más transparente, la información no es ideas o creatividad, sino que es algo para todos. Y si podemos convencer a la sociedad del valor de la arquitectura y el diseño, en vez de competir y competir y competir por un proyecto tras otro, también sería un paso muy importante. Me quedan unos pocos minutos en los cuales me gustaría compartir 3 proyectos que no son míos, por supuesto, pero son 3 proyectos que se acercan más a esta idea de ciudades como ecosistemas y que miran la profesión a través de un prisma más holístico y empiezan a utilizar las herramientas y la actitud de cómo la arquitectura puede ser una transformación de simplemente construir un edificio a lo que realmente queremos ver en el futuro. Quizás este proyecto lo conozcan, es la transformación en Bordeaux de 530 departamentos hecho por Locatoni y Basal en colaboración con otros arquitectos locales. Y se les pidió que aborden este tema de los edificios sociales, pero en vez de derribar los edificios que ya existían, sino partieron de una actitud de evaluar qué es lo que existía, ver el valor de lo que ya existía y en tanto y en cuanto fuera posible no demolerlos. Y lo que hicieron en este caso fue recrear la fachada de los edificios existentes, no para cambiarla, sino agregar otra que prácticamente duplicaba el tamaño de los departamentos. También entendieron que había una estructura detrás de esta comunidad y pudieron abordar la construcción sin tener que desplazar a las personas que vivían en esos edificios. Pudieron respetar los valores de la comunidad, por supuesto que colaboraron con la comunidad, pero la colaboración a veces no da una sola respuesta, sino que da varias respuestas. Y creo que su abordaje fue
muy valorable en cuanto a agregar esta nueva fachada para agregar espacios flexibles para que la comunidad y los habitantes los utilicen como les parezca, que fueron cambiando con el tiempo a medida que las familias fueron cambiando y les permitieron modificar y expandir cada departamento, algo que costó aproximadamente 60.000 euros por departamento. En dólares americanos la conversión serían un poquito más, pero hay que entender que esto fue un tercio del costo que hubiera sido demoler lo existente y construir algo nuevo. En ese caso, tenemos el costo por un lado, pero el valor que se agregó es mucho mayor al costo. El segundo proyecto que probablemente también conozcan es un proyecto que partió de una competencia del Bjarke Ingels Group. Esta es una planta de energía que está en las afueras de Copenhague, no lo hicieron solas. Hubo mucha gente involucrada, no solamente políticos, hubo otras empresas, otras profesiones, desde artistas hasta ingenieros, hasta aficionados a los deportes. Esta es un complejo de energía y calor que quema los residuos de la mitad de los habitantes y 60.000 compañías en Dinamarca y genera electricidad para aproximadamente 150.000 hogares de manera muy amigable con el medio ambiente. No es solamente una planta de energía residual, también es un centro de investigación, de educación, en donde los chicos de escuelas visitan y aprenden sobre reciclados, sobre energía y cómo convertir estos residuos en energía. Pero también es un espacio para actividades de ocio. Y BIG suelen decir que a la gente de los daneses les encanta esquiar, pero no tienen inclinaciones en Dinamarca. Ahora, en las afueras de Copenhague tienen una pista de esquí, en el invierno una pista de pasto, en el verano, y también tienen una pared de escalada. La pared de escalada, de hecho, más alta de Dinamarca, que se puede usar como una actividad de ocio. Así se ve en el día de hoy, en la actualidad. Estoy segura de que corrieron un riesgo enorme cuando empezaron con el proyecto porque era algo que nunca se había hecho, pero creo que el resultado es algo de lo que todos podemos aprender, que este abordaje holístico de convertir energía a partir de residuos y hacerlo en un edificio que cumple más de una función, creo que es un gran aprendizaje que todos podemos tener. Y aquí también podemos ver cómo este pensamiento holístico o ecosistémico les puede permitir tener un abordaje a la arquitectura que sea cualitativamente diferente y que además se haga colaborativo, no solamente con la gente involucrada, sino también con la ciudad para mejorarla. Y es el proyecto del Río de Madrid. Fue un proyecto de diseño de un espacio verde y también un proyecto de ingeniería de la autopista que recorre Madrid y que une o que divide el norte y sur de la ciudad, desde los espacios de vivienda de trabajadores al sur, de las zonas más afluentes al norte. No estaba dividida solamente por el puente, sino por esta autopista que rodea la ciudad. Y la idea era tunelar la autopista para liberar mucha tierra, para que sean espacios verdes en las márgenes del río y mejorar también el río en sí mismo, que a veces o que durante gran parte del año era imposible de disfrutar. Así que enterraron 10 kilómetros de autovía
La construcción del espacio verde se hizo a partir de una competencia, pero también fue una comisión que se encargó a 5 empresas y el resultado final es esta zona fantástica en la ciudad de Madrid. Estoy tratando de encontrar algunos datos que quería compartir con ustedes. Tienen 12 puentes peatonales nuevos, tienen zonas de juegos para niños, todo tipo de servicios para actividades individuales, actividades deportivas individuales y grupales en equipo. Y aquellos de ustedes que hayan visitado Madrid saben que hace mucho calor en el verano y siempre estuvimos celosos de Barcelona porque ellos tenían el mar y nosotros no teníamos ningún lugar para nadar salvo las piscinas municipales o privadas. Pero, como ven ahora, tenemos lo que llamamos la playa de Madrid y es un lugar en donde los chicos pueden mitigar un poco el calor en el verano. Como urbanista, la ciudad me enseñó muchísimo sobre cómo entender la complejidad de los lugares donde vivimos, de cómo derribar estos muros que separan las partes de la ciudad, no ver mi rol como un rol dominante ni que esté controlando todo, sino como parte de un sistema en el cual somos actores. Y creo que este es uno de los aspectos más fantásticos de la colaboración. Ver cómo podemos influenciar a otros, cómo otros nos influencian a nosotros y cómo encontrar el equilibrio de este ecosistema, de esta ciudad que es un ecosistema y el equilibrio dentro de la arquitectura, lo cual nos permitirá generar un valor enorme para el futuro. Y esto es lo que tanto a mí como a otros arquitectos que creen en este optimismo nos permite mirar hacia el futuro de manera optimista y realista a la vez. Muchas gracias. Thank you, Marta, very much for Muchísimas gracias, Martha. Fue una presentación maravillosa. Es realmente un honor para nosotros tenerte en esta conferencia. Y hablando de colaboraciones, todos en esta organización trabajamos ad honorem. Todos nuestros oradores trabajan ad honorem. Te agradezco por tu tiempo, por tu gran presentación. Realmente tu voz representa a tantas personas y este tipo de conferencia que por suerte tiene interpretación simultánea. Tenemos una pregunta del sistema, una pregunta del público que tiene que ver con ecosistemas y dice, ¿cómo piensa que se incluye el concepto de ecosistemas en la práctica profesional y en la capacitación? En el mundo académico lo veo fácilmente y la razón es que creo que en el futuro el reto con el que se van a enfrentar las instituciones es crear talentos no para hoy, sino para un futuro que es desconocido. Así como todos experimentamos la COVID en un momento de incertidumbre, ahora estamos más listos para ver un futuro cambiante y creo que esto nos va a permitir entrar en otras disciplinas. En
mi facultad es parte de la facultad de negocios y mi facultad eh, es siempre negocios, leyes, negocios y ciencias humanas y también negocios y arquitectura y diseño. En este momento, las facultades de arquitectura y diseño tienen que llevar este mensaje de cómo hacemos la capacitación, cómo vemos el contexto antes de la capacitación, cómo vemos este punto de vista centrado en el ser humano. Esto es como lo hacemos en el ámbito académico. Si no le damos valor a nuestra capacitación, no vamos a poder crear talento para el futuro. Y del mismo modo, creo que las profesiones, si consideramos a la arquitectura, la construcción de nuestras ciudades, es una profesión lenta, lleva mucho tiempo, pero ahora estamos hablando de nuevos materiales, construcción industrializada, la naturaleza dentro de las construcciones. También se habla de cómo lo hacemos utilizando tecnología y BIM y cómo incluimos a las personas en nuestras conversaciones, de modo que estamos en el futuro y podemos seguir hacia adelante en nuestras profesiones, ver el futuro como abierto, como algo alentador y no como algo que nos asuste. Si estamos listos para transformarnos, nosotros y nuestras profesiones vamos a encontrar el camino hacia adelante. Muchísimas gracias por responder esta pregunta. Creo que los ejemplos que presentaste, que elegiste, son perfectos en cuanto a demostrar que la arquitectura puede ser más flexible, no solamente destruyendo, sino agregando, porque sabemos el problema de los desperdicios y la importancia de mantener un ecosistema saludable. Tenemos que aprender de ejemplos como estos, porque en nuestra organización tratamos de educar, de aprender de otros. Estamos aquí para aprender de otras ciudades, colaborar con otras ciudades. Tenemos consultores de todo el mundo. Cuando trabajamos en una oficina aquí, tenemos profesionales de todas partes del mundo, arquitectos de otras ciudades, y todo ese conocimiento se une a colaboración de los conocimientos de distintos lugares, y esto nos hace más fuertes, más respetuosos de las ideas de otros, y incorporamos tanto como sea posible de otros lugares. Muchísimas gracias, Marta, por presentar estos 3 ejemplos que nuestra audiencia pudo disfrutar y considerar. No veo otras preguntas. Natalia, quería responder a algo que me acabas de mencionar. Y tiene que ver con la estructura de nuestras oficinas en la actualidad. Es realmente muy enriquecedor colaborar
Pero no siempre es tan fácil. La colaboración es posible cuando hay un objetivo compartido, pero a veces las distintas personas tienen distintos objetivos cuando se trata de proyectos o de sus objetivos de carrera. Quisiera advertir que no siempre es tan lindo como quisiéramos saber. Yo vivo en España y mm, mis colegas en América Latina tienen estructuras similares, pero la mayoría de los estudios de arquitectura son pequeños, entre 5 y 10 personas. Esta es una gran presión en estos estudios tan pequeños porque hay que hacer todo. Hay que hacer investigación, iniciar el proyecto, seguir adelante. Y también la contraparte es estudios muy grandes, autónomos, de modo que lo que tendríamos que hacer, y creo que ustedes lo están haciendo en esta bienal, es usar la tecnología de una forma eficiente para que las personas puedan compartir sus ideas. Los ejemplos que tuvimos, por ejemplo, de Spectacular, esta tecnología permite que los profesionales se unan, se comuniquen y compartan intereses. Y quizás haya profesionales cuyas áreas no nos interesan, pero de todos modos podemos compartir buenas ideas. Creo que tenemos grandes oportunidades disponibles, pero tenemos que utilizar la tecnología de un modo eficiente. Tenemos que hablar con sinceridad, con honestidad, y tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos cuando abordamos un proyecto. Yo me capacité como arquitecta, pero eh, quizás creo que los arquitectos se enfrentan con un trabajo muy difícil, pero al mismo tiempo es la profesión que puede imaginar un futuro que todavía no vemos. Y en este siglo XXI, esta habilidad de poder comprender e imaginar el futuro es realmente lo más importante. Kudos para los arquitectos y a ustedes para llevar todas estas palabras, esta discusión a una audiencia tan grande. Muchísimas gracias, Marta. No veo más preguntas, pero quizás si Lance está aquí. Gracias. Gracias, Marta. Muchísimas gracias, Marta. Cuando te presenté, creo que nuestra visión está sincronizada en cuanto a la profesión y a la comunidad académica. Tenemos que pensar en cómo avanza nuestra pedagogía, porque a veces la capacitación no es tan ágil como quisiéramos que fuera. Es difícil moverse en áreas que se mueven tan rápido y tener una respuesta ágil.
es importante que nuestra respuesta, por ejemplo, en la cuestión del cambio climático, en Nueva York había un grupo que pedía una movilización por el cambio climático y creo que había una razón. Entonces pensé, ¿cómo podemos llevar esto a la academia? Cuando estamos hablando de colaboración y participación, que están juntas, pero no siempre es lo que necesitamos. Entonces, quisiera cerrar mi comentario diciendo que quisiera que todo lo que hacemos sea más accesible al público global. Para los legos, compartir las preocupaciones que tenemos como arquitectos con los legos, compartir valores y enfocarnos en los valores comunes. Por supuesto que no todos pensamos igual, actuamos igual, pero hay valores en común y esto incluye quizás una concientización de qué es el diseño como un primer paso en cuanto a saber hacia dónde queremos ir. Me siento muy cercano a ti, a tus ideas y a los ejemplos. Creo que el ejemplo de Madrid, el ejemplo habitacional de Francia, realmente fue una exploración fantástica. Lance, muchísimas gracias. Los esperamos en Madrid. Va a ser un placer darles la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos más oradores. Seguimos a las 2 de la tarde, hora del este. Para producir nuevas mejoras estructurales, medioambientales y en materiales hechos por el ser humano, y son cosas en las que colaboramos. Y nunca dimos los títulos de colaboración o de coordinación, pero hemos estado trabajando con todos los actores. Es más, la tecnología hizo que la colaboración sea más fácil y rápida. Es algo que quizás es como poner la naturaleza primero, en el sentido de que es lo orgánico que nos dio pie a esta colaboración entre individuos, la posibilidad de también darle relevancia al individuo, como mencionaban, a través de una colaboración de personas independientes. Así que esto es lo que nos va a permitir tener un futuro sustentable. Esa es mi visión. Muchas gracias, JJ. Alguien dijo algo sobre reconocer a los colaboradores, y yo diría también, para que quizás no se discuta hoy, pero más adelante, y tratando de definir colaboración y participación, porque creo que ambos son muy significativos, pero siempre me viene a la mente un juzgado de Boston que lo construyeron Harry Cobb y Baker Freed, y hay una placa enorme de bronce que dice
y que menciona a todos y cada una de las personas que fueron parte de la producción y construcción de ese edificio, al igual que uno ve en los créditos de una película. Estaba el eh, nieto de un electricista que fue a esa placa y limpió el nombre de su abuelo, teniendo mucho orgullo de que su abuelo haya participado en la construcción de ese edificio. Y esto es lo que me recuerda cuando dicen, démosle crédito a la gente que está detrás de bastidores. Y sé que hay muchísima gente y a veces no sé por qué no se hace por una cuestión de litigación. A veces nos es difícil poner por escrito todas las personas que deberían recibir crédito, las revistas a veces ni siquiera lo hacen. Creo que es un tema abierto, creo que no es un tema crítico ni esencial, pero es una buena oportunidad de hablarlo de cara al futuro. Les quiero agradecer por esta conversación abierta, por este comienzo de la Bienal. Creo que es estimulante, creo que es una buena manera de comenzar. Recibimos un comentario en el QIA y no tenía ni siquiera un signo de pregunta, solo decía excelente, así que creo que lo que han hecho hasta ahora es excelente. Y vamos a seguir adelante con el programa. Creo que le voy a dar la palabra a Natalia para que presente a Martha Thorne. Creo que podemos poner nuestros micrófonos en silencio y darle la presentación a Martha y la palabra a ella. Excelente. Bienvenida, Martha. Es un placer estar conectados. Creo que estás en Madrid en camino a Barcelona. No, es al revés. Estoy en Barcelona en camino a Madrid. De cualquier manera, digamos que tengo un poco de celos. Dejémoslo en eso. Martha Thorne hasta hace 2 semanas, pero durante 7 años fue la decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño IE, parte de la Universidad de Innovación IE de Madrid-Segovia. Dejó el cargo para poder crear y diseminar nuevo conocimiento. Sigue siendo parte de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la IE como parte de su junta directiva y profesora adjunta, pero también es parte de los jurados de los Oval Awards y también va a ser profesora adjunta en relación a ese premio de innovación. Martha era la directora ejecutiva del Pritzker Architectural Prize. Estuvo involucrada desde 2005 hasta 2021 y le doy mis felicitaciones por un trabajo muy bien hecho. En sus propias palabras, está centrada en 2 cosas: las ciudades contemporáneas y cómo la arquitectura, urbanismo y diseño pueden ayudar a que las ciudades sean más resilientes y cómo la educación en la arquitectura puede generar contenido y la pedagogía para que sean más relevantes frente a los obstáculos actuales. En sus propias palabras, esto es un tema que me apasiona enormemente. Desde 1995 hasta 2005, Martha fue curadora del Departamento de Arquitectura del Board of Architecture de Chicago. También sirvió en la Fundación de Arte y de Mujeres en el Arte. También fue miembro de muchos jurados de premios de arquitectura. También tiene un máster en planificación urbana de la planificación de Pensilvania y también una maestría en urbanismo de la Universidad de Nueva York en Buffalo, y también tiene educación en economía. Es un placer darle la palabra a Martha Thorne por participar de esta actividad desde Madrid. Muchas gracias, Lance. Saludos para todos. Es un placer estar aquí. Saludos desde el otro lado del charco. Es fantástico tener esta tecnología que nos puede conectar. Como dijo Mark, es un placer estar aquí
la posibilidad de estar conectados y de hablar temas que para mí son muy cercanos a mi corazón, y hacerlo con todos ustedes es un verdadero privilegio. Voy a compartir la pantalla y espero que la puedan ver. Let me just pull it up here. There, can you all see my screen? And what I wanted to talk about with you Espero que today puedan ver is, la pantalla. Y el tema del que quiero hablar el día de hoy what remains es of la ciudad como un humanity ecosistema in this approach. y qué podemos aprender abordándolo de esta manera. Cuando hablo de ecosistema, Oops, let's see if doesn't want to change. Yeah, when you think of an ecosystem, you probably think of a dense forest with multiple layers of canopy, bustling with life of animals. probablemente cuando piensen en un ecosistema estén pensando en una imagen de un bosque frondoso lleno de flora y fauna, pero cuando pensamos en una ciudad hablamos de mucho tráfico, luces, cemento, con alguno que otro espacio verde, pero es mayormente un lugar urbano y sintético, y creo que esta dicotomía de cómo vemos el mundo no sea la mejor manera de abordarlo. Históricamente hablamos de construir ciudades como manera de conquistar la naturaleza, y recientemente cambió esta visión y reconocemos que es falsa, y empezamos a pensar en las ciudades como sistemas socioecológicos. Y yo defiendo la idea de que estos dos conceptos tienen que estar juntos: la construcción, lo natural y también lo digital. Cuando pensamos en las ciudades, mucha gente dice que la ciudad es una máquina, y cuando trabaja junto todos los sistemas funcionan, se suele equiparar al sistema humano, en el que todas las partes se pueden definir en ciertas maneras similares a las ciudades, como los caminos y los tendidos de energía, pero creo que son verdaderamente diferentes. Y si me permiten, diría que la ciudad es como un suéter tejido que tenemos por ahí, que quizás haya algún hilo suelto del que si empezamos a tirar vemos cuán complejos son los tejidos, pero si seguimos tirando lo que tenemos es este desastre. Creo que la ciudad es un desastre hermoso. Es complejo y es complicada, pero no por ello debemos abandonarla o dividirla en diferentes segmentos y cajas para poder entenderla. De hecho, los que estamos en arquitectura y diseño somos los que podemos sintetizar y entender ciudades complejas y no tratar de reducirlas a sus componentes más simples, sino entender cuál es la interconexión. Ahora, si quieren responder conmigo una pregunta, primero, ¿qué hay de diferente, si es que hay algo diferente en nuestras ciudades actuales con respecto a las del pasado? Y a la izquierda pueden ver 5 elementos claves que para mí hacen que las ciudades actuales sean muy diferentes a las del pasado. Y si ven las cifras que tengo en la parte de derecha, entenderán que las ciudades son lugares que utilizan mucha energía, muchos recursos y que tienen una variedad enorme de problemas. Pero también la ciudad es un lugar que presenta oportunidades, en donde se da la innovación y en donde también mostramos la mejor cara de la humanidad, en donde las organizaciones pueden trabajar, pueden aunar gente y nos convierten en quienes somos, en la mejor versión de un ser humano. Y nuevamente, cuando pienso en una ciudad como un ecosistema, parto de una pregunta. Así que por favor, háganse esta pregunta conmigo. ¿Qué pasaría si solo tuviéramos vehículos eléctricos en nuestra ciudad? La respuesta no es necesariamente fácil. Quizás el aire sea un poco más limpia y haya un poco más de silencio, pero también tendríamos que tener estaciones de carga. ¿Y dónde las pondríamos? ¿Y cómo serían? ¿Cómo se verían? ¿Y podrían tener alguna otra función además de cargar un auto eléctrico?
¿Y qué pasa con los peatones de la ciudad si todo fuera silencioso? ¿Cómo cruzarían la calle, por ejemplo, sin escuchar a un auto que viene en su dirección? ¿Habría más accidentes? ¿Tendríamos que instalar algún otro tipo de servicio para proteger a los peatones? ¿Y qué pasa si hay menor polución y menor polución sonora? La gente podría estar caminando, el ritmo cardíaco de la ciudad podrían ser las bicicletas, pero también podría haber silencio. Y si podemos abrir las ventanas, ¿qué quiere decir esto, por ejemplo, en cuanto al diseño de la fachada, de la fachada? ¿Qué quiere decir en cuanto a los materiales que elegiríamos para construir en la relación con el interior? Hoy por hoy invertimos el 80% de nuestro tiempo en espacios interiores. ¿Cómo se siente la gente si no puede abrir la ventana, si no pueden tener ningún tipo de contacto con el exterior, ni saber qué está ocurriendo? Ahora, si vemos a la ciudad como un ecosistema y empezamos a tirar de cada uno de estos hilos, podemos ver que las preguntas son interminables. ¿Y qué quiero decir con este abordaje de ecosistema? Tiene que ver con muchos temas que arquitectos y diseñadores ya están evaluando, pero este abordaje también nos puede brindar algunas herramientas adicionales. Pueden poner sobre la mesa algunos temas de los que ya se están hablando en arquitectura y diseño, pero de una manera mucho más transparente. Los grandes arquitectos y diseñadores suelen resolver más de un problema a la vez. Y el hecho de resolver un problema no implica que no podamos crear tantos otros problemas. El hecho de resolver un problema y entender el impacto de cada uno de ellos y las múltiples reacciones que pueden ocurrir detrás nos obligan a verlo como sistemas complejos y apuntar a que resolver una cosa quizás resuelva más de una. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos de costo, hablamos de dinero, hablamos de precios, y son aspectos muy realistas de nuestra profesión. Pero también tenemos que recordar que el valor puede tener un valor monetario, pero el valor va mucho más allá de lo monetario. Es algo que los arquitectos y diseñadores aportan, es la creatividad, es hacernos sentir mejores, enriquecer el entorno, generar un valor, es hacer que se pueda vivir en la ciudad. Creo que este abordaje ecosistémico, cuando lo utilizamos para abordar una ciudad o cualquier otro problema, nos obliga a ver los problemas en el corto, mediano y largo plazo. Y pasamos desde lo humano hasta lo territorial, así como integrar lo social, natural y digital en nuestros entornos y verlos como un todo integrado, no como pequeños subdivisiones. Un paso adelante en el abordaje ecosistémico también es un paso adelante en el diseño colaborativo. Y aquí tenemos que repensar cómo capacitamos, cómo educamos y cómo desarrollamos nuestras profesiones. Tengo algunas ideas como nuevos programas, nuevos roles, nuevas definiciones, nuevos premios y nuevos reconocimientos para el ámbito académico y, como venimos hablando aquí, nuevas comunicaciones y nuevas conexiones. Cuando hablo de educación, veo las grandes fortalezas de la arquitectura y el diseño como un aprendizaje basado en proyectos. Y la pregunta es cómo podemos llevar este abordaje basado en proyectos a otros sectores de la educación, no solamente a la primaria o a la secundaria, sino también a otras disciplinas. Piensen, por ejemplo, ¿cómo sería una clase de economía o de relaciones internacionales o de ciencia y tecnología o de administración de empresas o de negocios si la mayoría de sus clases
apuntaran a un aprendizaje basado en proyectos. And in this sense, at my own school at IE, En este sentido, en mi facultad estamos empezando un programa de urbanismo que es un programa que va a juntar lo social, lo natural y los entornos construidos, y va a haber aprendizaje en equipos, y no va a ser simplemente una cuestión de poner más y más clases, sino de tener una interacción con un abordaje en aprendizaje basado en proyectos. En los Estados Unidos, por lo menos, han avanzado en este sentido. Hay un énfasis en la sustentabilidad y los temas más relevantes de la actualidad. Pero creo que tenemos que relajar un poco más los sistemas de acreditación y que las escuelas se distingan cada vez más. Vivimos en un mundo conectado en donde compartimos la tecnología y les deberíamos permitirle a las facultades y a las escuelas desarrollar sus propias especializaciones y sus propias reputaciones con el respaldo de las acreditaciones, pero no siendo cautivas de ellas. Para los que están escuchando, tenemos también una actividad que se llama Un café con los expertos, que es juntar a las personas que están empezando con los expertos y juntar a los expertos con los estudiantes y permitiéndoles hacer preguntas y compartir experiencias. Hay nuevos programas y nuevos formatos. Los nuevos formatos, bueno, fue algo a lo que nos vimos forzados durante el tiempo de la pandemia, pero creo que los nuevos formatos no simplemente es la diferencia de presencial, online o una mezcla, sino hablo de cursos más cortos que quizás no llevan a un título oficial, sino que quizás llevan a un certificado o una certificación. El hecho de aprender de los pares, de aprender de nuestros errores pasados. Creo que hay muchas cosas que podemos implementar en la educación, pero ¿qué estamos haciendo para transformar la profesión? Creo que aquí tenemos un potencial enorme para cómo definimos un arquitecto, cómo trabajamos y qué aspectos reconocemos del trabajo. En este sentido, yo diría que la definición real de arquitecto se tiene que ampliar. Tenemos que traspasar las fronteras. Muchas veces se dijo que el arquitecto es el arquitecto que diseña, el arquitecto de diseño, pero sabemos que, por ejemplo, la persona que organiza los equipos, que está a cargo de la parte de sustentabilidad, que opera cómo funciona una oficina, que aborda cuáles son los materiales que necesitamos para expresar el trabajo que hacemos, la gente que investiga, la gente que publica. Toda esta gente es crucial, como decía Lance, para construir un edificio. Todo el mundo es necesario, hasta los conductores de los camiones, y es lo mismo en el aspecto de arquitectónico. Cómo trabajamos es algo que quedó un poco desfasado del tiempo, es un poco arcaico. Trabajamos, presentamos proyectos, competimos por los proyectos, pero quizás haya otra manera de hacer este trabajo. De hecho, creo que debería haber otra manera. Tenemos muchas mentes emprendedoras como la de Mark. Hay áreas en las que se necesitan más servicios y en las que se pueden crear cosas nuevas. Recientemente estuve en Noruega y escuché a algunos arquitectos que compraron una camioneta viajando de pueblo a pueblo, tratando de ver qué era de valor en cada uno de esos pueblos. Construyeron como si fuera un food truck, un camión de comidas para hablar con la gente. Y con esto desarrollaron nuevos proyectos que había que abordar utilizando el concepto de valor de esa comunidad, dándole valor y aumentándolo y llevándolo a ideas. Por supuesto que la investigación y la práctica, todas las oficinas necesitan de alguien que haga la investigación, pero no siempre recibe el crédito que recibe en otras ciencias. Y para mí eso es algo que me molesta. Muchas veces tiene que ver con la estructura de las empresas de arquitectura, algunas que son muy chicas y que
tienen dificultades para compartir la información que desarrollaron y a veces son muy grandes, pero generan espacios aislados en donde la información no suele fluir. Pero quizás si tuviéramos una estructura diferente, más colaborativa, en donde podamos juntarnos con otras firmas, con otras empresas, para abordar proyectos, ya sean proyectos de construcción, comisionados o de investigación, o simplemente que estemos tratando de definir una nueva línea de negocios. Y cuando se termine ese proyecto, esa comisión o esa investigación, se pueden volver a separar. Creo que los arquitectos del futuro tienen que ser emprendedores, tienen que quebrar con este proceso lineal que venimos siguiendo entre arquitectura, diseño y construcción de un edificio. Creo que los arquitectos van a tener muchas definiciones dentro de ellos, pero van a ser personas que incorporen la tecnología no como un objetivo en sí mismo, sino porque es una manera que nos permite colaborar más todavía. La tecnología hace que la información sea transparente y a través de esta información más transparente, la información no es ideas o creatividad, sino que es algo para todos. Y si podemos convencer a la sociedad del valor de la arquitectura y el diseño, en vez de competir y competir por un proyecto tras otro, también sería un paso muy importante. Me quedan unos pocos minutos en los cuales me gustaría compartir 3 proyectos que no son míos, por supuesto, pero son 3 proyectos que se acercan más a esta idea de ciudades como ecosistemas y que miran la profesión a través de un prisma más holístico y empiezan a utilizar las herramientas y la actitud de cómo la arquitectura puede ser una transformación de simplemente construir un edificio a lo que realmente queremos ver en el futuro. Quizás este proyecto lo conozcan, es la transformación en Bordeaux de 530 departamentos hecho por Locatoni y Basal en colaboración con otros arquitectos locales. Y se les pidió que aborden este tema de los edificios sociales, pero en vez de derribar los edificios que ya existían, sino partieron de una actitud de evaluar qué es lo que existía, ver el valor de lo que ya existía y en tanto y en cuanto fuera posible no demolerlos. Y lo que hicieron en este caso fue recrear la fachada de los edificios existentes, no para cambiarla, sino agregar otra que prácticamente duplicaba el tamaño de los departamentos. También entendieron que había una estructura detrás de esta comunidad y pudieron abordar la construcción sin tener que desplazar a las personas que vivían en esos edificios. Pudieron respetar los valores de la comunidad, por supuesto que colaboraron con la comunidad, pero la colaboración a veces no da una sola respuesta, sino que da varias respuestas. Y creo que su abordaje fue muy valorable en cuanto a agregar esta nueva fachada para agregar espacios flexibles para que la comunidad y los habitantes los utilicen como les parezca, que fueron cambiando con el tiempo a medida que las familias fueron cambiando y les permitieron modificar y expandir cada departamento, algo que costó aproximadamente 60.000 euros por departamento. En dólares americanos la conversión serían un poquito más, pero hay que entender que esto fue 1/3
del costo que hubiera sido demoler lo existente y construir algo nuevo. En ese caso, tenemos el costo por un lado, pero el valor que se agregó es mucho mayor al costo. El segundo proyecto, que probablemente también conozcan, es un proyecto que partió de una competencia del Bjarke Ingels Group. Esta es una planta de energía que está en las afueras de Copenhague, no lo hicieron solas. Hubo mucha gente involucrada, no solamente políticos, hubo otras empresas, otras profesiones, desde artistas hasta ingenieros, hasta aficionados a los deportes. Esta es un complejo de energía y calor que quema los residuos de la mitad de los habitantes y 60.000 compañías en Dinamarca y genera electricidad para aproximadamente 150.000 hogares de manera muy amigable con el medio ambiente. No es solamente una planta de energía residual, también es un centro de investigación, de educación, en donde los chicos de escuelas visitan y aprenden sobre reciclados, sobre energía y cómo convertir estos residuos en energía. Pero también es un espacio para actividades de ocio. Y BIG suelen decir que a la gente de los daneses les encanta esquiar, pero no tienen inclinaciones en Dinamarca. Ahora, en las afueras de Copenhague tienen una pista de esquí, en el invierno una pista de pasto, en el verano, y también tienen una pared de escalada. La pared de escalada, de hecho, más alta de Dinamarca, que se puede usar como una actividad de ocio. Así se ve en el día de hoy, en la actualidad. Estoy segura de que corrieron un riesgo enorme cuando empezaron con el proyecto porque era algo que nunca se había hecho, pero creo que el resultado es algo de lo que todos podemos aprender, que este abordaje holístico de convertir energía a partir de residuos y hacerlo en un edificio que cumple más de una función. Creo que es un gran aprendizaje que todos podemos tener. Y aquí también podemos ver cómo este pensamiento holístico o ecosistémico les puede permitir tener un abordaje a la arquitectura que sea cualitativamente diferente y que además se haga colaborativo, no solamente con la gente involucrada, sino también con la ciudad para mejorarla. Y es el proyecto del Río de Madrid. Fue un proyecto de diseño de un espacio verde y también un proyecto de ingeniería de la autopista que recorre Madrid y que une o que divide el norte y sur de la ciudad, desde los espacios de vivienda de trabajadores al sur, de las zonas más afluentes al norte. No estaba dividida solamente por el puente, sino por esta autopista que rodea la ciudad. Y la idea era tunelar la autopista para liberar mucha tierra, para que sean espacios verdes en las márgenes del río y mejorar también el río en sí mismo, que a veces o que durante gran parte del año era imposible de disfrutar. Así que enterraron 10 kilómetros de autovía. La construcción del espacio verde se hizo a partir de una competencia, pero también fue una comisión que se encargó a 5 empresas y el resultado final es esta zona fantástica en la ciudad de Madrid. Estoy tratando de encontrar algunos datos que quería compartir con ustedes. Tienen 12 puentes peatonales nuevos, tienen zonas de juegos para niños, todo tipo de servicios
para actividades individuales, actividades deportivas individuales y grupales en equipo. Y aquellos de ustedes que hayan visitado Madrid saben que hace mucho calor en el verano y siempre estuvimos celosos de Barcelona porque ellos tenían el mar y nosotros no teníamos ningún lugar para nadar salvo las piscinas municipales o privadas. Pero, como ven ahora, tenemos lo que llamamos la Playa de Madrid y es un lugar en donde los chicos pueden mitigar un poco el calor en el verano. Como urbanista, la ciudad me enseñó muchísimo sobre cómo entender la complejidad de los lugares donde vivimos, de cómo derribar estos muros que separan las partes de la ciudad, no ver mi rol como un rol dominante ni que esté controlando todo, sino como parte de un sistema en el cual somos actores. Y creo que este es uno de los aspectos más fantásticos de la colaboración. Ver cómo podemos influenciar a otros, cómo otros nos influencian a nosotros y cómo encontrar el equilibrio de este ecosistema, de esta ciudad que es un ecosistema y el equilibrio dentro de la arquitectura, lo cual nos permitirá generar un valor enorme para el futuro. Y esto es lo que tanto a mí como a otros arquitectos que creen en este optimismo nos permite mirar hacia el futuro de manera optimista y realista a la vez. Muchas gracias. Thank you, Marta, very much for Muchísimas gracias, Martha. Fue una presentación maravillosa. Es realmente un honor para nosotros tenerte en esta conferencia. Y hablando de colaboraciones, todos en esta organización trabajamos ad honorem. Todos nuestros oradores trabajan ad honorem. Te agradezco por tu tiempo, por tu gran presentación. Realmente tu voz representa a tantas personas y este tipo de conferencia que por suerte tiene interpretación simultánea. Tenemos una pregunta del sistema, una pregunta del público que tiene que ver con ecosistemas y dice, ¿cómo piensa que se incluye el concepto de ecosistemas en la práctica profesional y en la capacitación? En el mundo académico lo veo fácilmente y la razón es que creo que en el futuro el reto con el que se van a enfrentar las instituciones es crear talentos no para hoy, sino para un futuro que es desconocido. Así como todos experimentamos la COVID en un momento de incertidumbre, ahora estamos más listos para ver un futuro cambiante y creo que esto nos va a permitir entrar en otras disciplinas. En mi facultad es parte de la Facultad de Negocios y mi facultad es siempre negocios, leyes, negocios y ciencias humanas y también negocios y arquitectura y diseño. En este momento las facultades de arquitectura y diseño tienen que llevar este mensaje de cómo hacemos la capacitación
capacitación, cómo vemos el contexto antes de la capacitación, cómo vemos este punto de vista centrado en el ser humano. Esto es como lo hacemos en el ámbito académico. Si no le damos valor a nuestra capacitación, no vamos a poder crear talento para el futuro. Y del mismo modo, creo que las profesiones, si consideramos a la arquitectura, la construcción de nuestras ciudades, es una profesión lenta, lleva mucho tiempo, pero ahora estamos hablando de nuevos materiales, construcción industrializada, la naturaleza dentro de las construcciones. También se habla de cómo lo hacemos utilizando tecnología y BIM y cómo incluimos a las personas en nuestras conversaciones, de modo que estamos en el futuro y podemos seguir hacia adelante en nuestras profesiones, ver el futuro como abierto, como algo alentador y no como algo que nos asuste. Si estamos listos para transformarnos, nosotros y nuestras profesiones vamos a encontrar el camino hacia adelante. Muchísimas gracias por responder esta pregunta. Creo que los ejemplos que presentaste, que elegiste, son perfectos en cuanto a demostrar que la arquitectura puede ser más flexible, no solamente destruyendo, sino agregando, porque sabemos el problema de los desperdicios y la importancia de mantener un ecosistema saludable. Tenemos que aprender de ejemplos como estos, porque en nuestra organización tratamos de educar, de aprender de otros. Estamos aquí para aprender de otras ciudades, colaborar con otras ciudades. Tenemos consultores de todo el mundo. Cuando trabajamos en una oficina aquí, tenemos profesionales de todas partes del mundo, arquitectos de otras ciudades, y todo ese conocimiento se une a colaboración de los conocimientos de distintos lugares, y esto nos hace más fuertes, más respetuosos de las ideas de otros, y incorporamos tanto como sea posible de otros lugares. Muchísimas gracias, Marta, por presentar estos 3 ejemplos que nuestra audiencia pudo disfrutar y considerar. No veo otras preguntas. Natalia, quería responder a algo que me acabas de mencionar. Y tiene que ver con la estructura de nuestras oficinas en la actualidad. Es realmente muy enriquecedor colaborar, pero no siempre es tan fácil. La colaboración es posible cuando hay un objetivo compartido, pero a veces las distintas personas tienen distintos objetivos cuando se trata de proyectos o de sus objetivos de carrera. Quisiera advertir que no siempre es tan lindo como quisiéramos saber.
Yo vivo en España y mis colegas en América Latina tienen estructuras similares, pero la mayoría de los estudios de arquitectura son pequeños, entre 5 y 10 personas. Esta es una gran presión en estos estudios tan pequeños porque hay que hacer todo. Hay que hacer investigación, iniciar el proyecto, seguir adelante. Y también la contraparte es estudios muy grandes, autónomos, de modo que lo que tendríamos que hacer, y creo que ustedes lo están haciendo en esta bienal, es usar la tecnología de una forma eficiente para que las personas puedan compartir sus ideas. Los ejemplos que tuvimos, por ejemplo, de Spectacular, esta tecnología permite que los profesionales se unan, se comuniquen y compartan intereses. Y quizás haya profesionales cuyas áreas no nos interesan, pero de todos modos podemos compartir buenas ideas. Creo que tenemos grandes oportunidades disponibles, pero tenemos que utilizar la tecnología de un modo eficiente. Tenemos que hablar con sinceridad, con honestidad, y tenemos que saber cuáles son nuestros objetivos cuando abordamos un proyecto. Yo me capacité como arquitecta, pero quizás creo que los arquitectos se enfrentan con un trabajo muy difícil, pero al mismo tiempo es la profesión que puede imaginar un futuro que todavía no vemos. Y en este siglo XXI, esta habilidad de poder comprender e imaginar el futuro es realmente lo más importante. Kudos para los arquitectos y a ustedes para llevar todas estas palabras, esta discusión a una audiencia tan grande. Muchísimas gracias, Marta. No veo más preguntas, pero quizás si Lance está aquí. Gracias. Gracias, Marta. Muchísimas gracias, Marta. Cuando te presenté, creo que nuestra visión está sincronizada en cuanto a la profesión y a la comunidad académica. Tenemos que pensar en cómo avanza nuestra pedagogía, porque a veces la capacitación no es tan ágil como quisiéramos que fuera. Es difícil moverse en áreas que se mueven tan rápido y tener una respuesta ágil. Es importante que nuestra respuesta, por ejemplo, en la cuestión del cambio climático, en Nueva York había un grupo que pedía una movilización por el cambio climático. Y creo que había una razón. Entonces pensé, ¿cómo podemos llevar esto
a la academia. Cuando estamos hablando de colaboración y participación, que están juntas, pero no siempre es lo que necesitamos. Entonces, quisiera cerrar mi comentario diciendo que quisiera que todo lo que hacemos sea más accesible al público global. Para los legos, compartir las preocupaciones que tenemos como arquitectos con los legos, compartir valores y enfocarnos en los valores comunes. Por supuesto que no todos pensamos igual, actuamos igual, pero hay valores en común y esto incluye quizás una concientización de qué es el diseño como un primer paso en cuanto a saber hacia dónde queremos ir. Me siento muy cercano a ti, a tus ideas y a los ejemplos. Creo que el ejemplo de Madrid, el ejemplo habitacional de Francia, realmente fue una exploración fantástica. Lance, muchísimas gracias. Los esperamos en Madrid. Va a ser un placer darles la bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos más oradores. Seguimos a las 2 de la tarde.